Muy bien, muchas gracias. El placer de saludar a cada uno y una de las asistentes a este canal, precisamente a través de esta 26ª edición de la Feria Provincial del Libro de la provincia de Santa Cruz, y con el esfuerzo muy grande realmente, porque muchas veces y en tiempos difíciles la mejor excusa es sucede algo para suspender. Sin embargo, el esfuerzo grande del gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la gobernadora Alicia Kirchner, a través del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Estado de Cultura, de poder llevar adelante estas expresiones artísticas culturales en tiempos donde son sectores realmente vapuleados, producto de la situación que todos conocemos, de la situación que no nos excede, y pensando esta vida en tiempos de pandemia, accionando en puntos artísticos centrales, que ni más ni menos que es nuestra historia, nuestra vida, nuestro arte, nuestra cultura. Celebramos sin ninguna duda todos los santacruceños, santacruceñas y el país entero esta posibilidad de llevar adelante la 26ª edición provincial del libro aquí en la provincia de Santa Cruz. Y como ya vimos en la apertura, como ya vimos tanto relieve, tanta mixtura, tan bellas expresiones artísticas en este tiempo con nuestros cantautores, cantautoras, intérpretes, con nuestra danza y naturalmente con nuestras presentaciones. Es por ello que Radio Nacional, agradeciendo la participación que nos permite el gobierno de la provincia de Santa Cruz, la Secretaría de Estado de Cultura, en nombre de Oscar Cantos, y todo el equipo de trabajo, decimos Oscar Cantos para referenciar a todo el equipo de trabajo, es que Radio Nacional se suma en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina y también universal, se suma a poder mostrar también nuestros escritores, nuestras escritoras, nuestras producciones artísticas a través de esta Feria del Libro. Hoy vamos a presentar ni más ni menos que a nuestro subdirector que es trabajador de la radio pública desde hace 10 años, y en este tiempo, en este gobierno que encabeza Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner, es que han visto también los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Es por eso que muchos trabajadores han tomado cargos jerárquicos dentro de la radio pública, algo realmente importante y digno de celebrar. Me detengo en el autor y me detengo en saber precisamente en él que no es su primer libro, que no es el último. Cuando se dice es el último libro, no, por favor, es un nuevo libro, y este libro nada menos que con el tinte importante que tiene, porque es importante, en los últimos 4 años nos han referenciado como la línea editorial que encabezaba precisamente el secretario de Medios de Comunicación, que decía, no, debe haber editorial política en las radios. Y parecía como en algunas casas cuando alguien escuchaba, no se habla en esta casa de fútbol, de política, de religión. Qué mejor censura que decir, no hay editorial política. Sin embargo, en esta radio pública, en este tiempo que encabeza Rosario Lufrano, se habla de política, pero con pluralidad, donde todas las voces confluyen en un medio público, que es la mejor forma, sin querer cambiar argumentos de nadie. Por el contrario, dando la posibilidad y la diversidad de voces a través de los medios públicos, misión central que tiene que tener precisamente los medios creados con ese fin. Y en ese fin es que allí está este trabajador de la radio pública, pero trabajador de los medios de comunicación de casi 40 años. Pasó por Telefe Internacional, por la mañana de las 7:50 con Víctor Hugo Morales, nada menos. Y este trabajador de prensa, como a él muchas veces le gusta decir, destila Vicente López, en algún momento Belgrano también, pero claro, vivía allí por ser hijo precisamente de un portero de edificio que le permitió palpar con creces la escuela pública, donde allí se juntaban precisamente muchas veces los hijos de quienes tienen y los que no tienen y carecen de recursos muchas veces. Vamos a escuchar a alguien que puede citarnos a John William Cook, nada menos, para hacer referencia, pero también conocer visceralmente muchas veces la derecha argentina, que principalmente no son casualidades son causalidades, como a él le gusta referenciar cuando se habla de estos modelos neoliberales que han implementado en la Argentina durante tantos años, que no somos nosotros exclusivos de una derecha que muchas veces nos suele golpear, y tan fuerte como estos 4 años recientes, que como decíamos, quisieron esta pluralidad que nosotros preferimos llamarle. Ellos decían periodismo militante. Cuando uno piensa en la palabra periodismo militante, hace referencia inmediatamente a Rodolfo Walsh, cuando Walsh decía, la verdad se milita, ¿no? La verdad se milita. Y qué mejor que decir militar la verdad y que el periodista se comprometa. ¿Cómo no se va a comprometer un periodismo si, como decía Cristina, no venimos de un repollo? Hasta los jueces tienen su propio pensamiento, su color político, su color muchas veces
en la sensación y en el principio hasta en el fútbol, uno elige de qué lado quiere estar muchas veces de la vida, ¿no? Y eso es Gustavo Campana. Le han bajado el precio diciéndole a un periodista militante, pero qué mejor que referenciarnos en Rodolfo Walsh para decir la verdad se milita, ¿no? Ninguna duda de ello. Hoy, la verdad que es un placer. Yo le pido disculpas, seriamente le pido disculpas al autor del libro porque es un 17 de octubre, está en Santa Cruz, la tierra de Néstor, mucha gente de Río Gallegos conectada precisamente. Hermana de Néstor es gobernadora de nuestra provincia de Santa Cruz y vamos a escuchar un aporte importante, porque qué mejor que dotar de historia por sobre todas las cosas tangible, de historia llevada en letras para poder empoderar a todos y todas en un tiempo tan importante como reconstruir precisamente lo que nos sucede para poder tener herramientas de discernimiento tan necesarias. Eso nos propone siempre en cada una de sus ediciones el autor de este libro. Hoy con nosotros, No les tengo miedo, por Gustavo Campana. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Bueno, necesitaba que me den una mano. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y el abrazo a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando desde distintas plataformas. Es un honor, una enorme alegría en el momento en que comencé a hacer No les tengo miedo, ni soñaba con ocupar el lugar que uno ocupa en Radio Nacional y mucho menos poder hablar con ustedes, poder comunicarme con la Feria del Libro de Santa Cruz. Así que nos metemos rápidamente en tema porque además es 17 de octubre y por ahí no está mal armar una mixtura entre esas dos historias que tanto tiene que ver entre sí, con la pelea del modelo de país frente al proyecto de Colonia, que ya lleva como mínimo 210 años, si queremos poner como inicio de esta línea de tiempo a mayo de 1810. Pero puedo ir un poquito más atrás y encontrarme con el pueblo en armas por primera vez en las invasiones inglesas y con un Martínez de Hoz como titular de la aduana de Belfort, como para poder comenzar a entender de qué se trata el presente. Uno suele plantear que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, y por eso cuando armamos retrospectivas no es desde un lugar nostálgico. Hay hombres y mujeres, el caso de Néstor, por supuesto. Néstor no es pasado, Néstor no es presente, Néstor es futuro, porque es un eslabón de esa pelea que lleva como mínimo 210 años. Y en ese marco los contextos. Y antes de armar el contexto de la Argentina 2003, que es muy complejo, mucho más complejo que las cifras terribles que entrega 2001, como el saldo de la liquidación del país después de una década de neoliberalismo, con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda y el aparato productivo destrozado otra vez en menos de 30 años. Esas cifras que ya de por sí hablan de un país en terapia intensiva, sin signos vitales, tiene otros datos, entrega situaciones que para mí son absolutamente más complejas. Veníamos de Fukuyama, veníamos a principios de la década del 90 de la supuesta muerte de las ideologías por decreto. Veníamos del menemismo como posgrado de las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz, en un proceso de desperonización terrible, quizás el más complejo de todos, por venir desde adentro. Y como planteé en el primer libro, en Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. No hay forma que eso se produzca si desde adentro no hay alguien, uno de los nuestros, que abra la puerta. Bueno, Néstor asume mientras hay sectores que siguen gritando que se vayan todos. Y el que se vayan todos es un grito de la clase media porteña que sale a la calle junto con piqueta y cacerola, la lucha es una sola, y entra en el desposeído, en el hambreado, en el sin laburo, en el que sale a buscar cartones, un aliado para recuperar sus ahorros. Y en cuanto los recuperó, salió de la calle
y se olvidó del pobre. Pero además, cuando con el dedo acusador dice que se vayan todos, no está planteando que se vaya el poder real, está planteando que se vayan sus mucamos. No puede identificar al verdadero enemigo, no puede identificar al que lo deja sin laburo, al que lo hambrea, al que fuga divisas, al que toma deuda para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos. No puede. Y por ahí, abro paréntesis, nos metemos con la batalla cultural, que tanto tiene que ver, por lo menos con los últimos 43, 44, 45 años de historia argentina, a partir de que los 3 diarios de papel prensa comienzan a ser los dueños de la única palabra que existe. Porque lo que han hecho es deshistoriar a millones de seres humanos, arrancarle las páginas más importantes de su libro de historia. ¿Y qué logran? Logran millones de seres desclasados que no saben de dónde vienen, no se pueden referenciar en sus tradiciones políticas, sociales, sindicales, y de esa manera pasa lo que pasa. A mí y seguramente a ustedes con el vecino de enfrente, la cola de la verdulería, algunas veces en la mesa familiar y otras con los compañeros de laburo. En ese contexto asume Néstor. Ahora, ¿en qué contextos tuvo que llegar el campo nacional y popular, si quieren, desde la ley Sáenz Peña en 1916? Siempre para reparar primero y después para proyectar, pero primero para reparar. La ley Sáenz Peña, que genera que el pueblo llegue de la mano de Irigoyen por primera vez a la Casa de Gobierno, viene después de casi 60 años, después de la batalla de Caseros, de la oligarquía gobernando a Piacere, llegando a ser la 7ª economía del mundo sin distribución de la riqueza, con 20 o 30 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. La vaca atada y Macoco alza Gaunzué tirando manteca al techo en los burdeles de París. Aburridos los tipos. Como decía Victoria Ocampo, éramos exiliados argentinos en Europa y exiliados europeos en la Argentina. ¿En qué contexto asume el primer peronismo? Después de los 800 cadáveres de la Semana Trágica en los talleres de Bacena, los talleres metalúrgicos de Bacena en Buenos Aires, porque los compañeros estaban pidiendo la jornada de 8 horas. ¿En qué contexto? Después de los 600 masacrados de la Forestal en Santa Fe. ¿En qué contexto? Después de los 1.400 fusilados de la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. En ese contexto aparece el peronismo, que para mí es parido en 1944 por el Estatuto del Peón de Campo, y es la primera de todas las declaraciones de guerra. Después, llegar a la industria nacional, la liviana, la pesada, mercado interno, bolsillo obrero fuerte, para ser el dinamizador del círculo virtuoso de la economía, y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y con las dos demandas, demanda laboral. Se crea un país nuevo, que empieza a hablar de independencia económica, que empieza a plantear que a partir de ahora podrá tener soberanía política si maneja los resortes del Banco Central que había sido creado en 1933 por el Pacto Roca-Runciman y no era más que una segunda embajada británica en la República Argentina. En ese contexto, hoy hemos naturalizado ya en nuestra vida todos los derechos, pero tratemos de viajar con la imaginación hasta 1946, 47, 48, 49. Siempre me gusta proponerles a todos ustedes un juego, por ahí los más veteranos, sobre la memoria del viejo, del abuelo, podrán darme una manito con los más jóvenes. Y siempre me pregunto, ¿cómo habrá sido la primera vez que un compañero volvió de la fábrica después de laburar 8 horas? Pero la primera vez, sabiendo que mañana son 8, que la semana que viene son 8, que el mes que viene son 8. ¿Cómo habrá sido? No lo sé. ¿Cómo habrá sido la primera vez que ese compañero llegó a casa y le dijo a la patrona vieja, esto se llama aguinaldo? ¿Cómo habrá sido? Yo no lo sé, no lo puedo imaginar. ¿Y cómo habrá sido ese compañero, la patrona y los pibes metiendo las patas en el mar, en Mar del Plata, con un carnecito sindical en la mano? ¿Cómo habrá sido? Porque no fue hace tanto, 70 y pico de años
para la historia de un país es abrir y cerrar de ojos. Fue anoche, fue ayer. Entonces, ¿cómo se termina con esa matriz? Se termina con casi 7.000 kilos de explosivos sobre Plaza de Mayo en el invierno de 1955. ¿Cómo se intenta demoler la historia con los fusilamientos del 56? ¿Cómo se les arranca más páginas al libro de nuestro pasado con el decreto 4161? No lo podés nombrar, no podés cantar la marchita. El exilio, la proscripción, con el sueño de la proscripción eterna, y serán 18 años, más 7 de la última dictadura. Entre 1955 y 1983 el peronismo tuvo proscripto un cuarto de siglo, 25 años. Así fue el devenir de la historia nacional. Hasta que un día, después de lo que significó el sueño de la primavera camporista y ese invierno que se vino demasiado crudo después, como antesala del golpe, el golpe, 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, 30.000 compañeros que no están, aparece Néstor. ¿En qué momento? En el peor, para tirar un sueño arriba de la mesa. Y nos devuelve la palabra política, y no es poca cosa. Una palabra que estaba absolutamente sentenciada a muerte. Y vuelve la política a darle órdenes a la economía, algo que estaba muy lejano para nosotros, pero muy lejano. Recuerdo siempre esa anécdota que contaba Daniel Filmus cuando a 48 horas de asumir se van a Entre Ríos a terminar rápidamente con un viejo conflicto docente. Y claro, había que sacar unos cuantos mangos de las reservas en un momento donde obviamente no sobraban. Y Daniel le pregunta, ¿ya consultaste al ministro de Economía? Néstor lo mira, lo agarra del hombro y le dice, Daniel, soy el presidente de la nación, doy órdenes. De eso se trataba. Daniel y muchos, por no decir todos, estaban armados políticamente de otra manera. Los centros financieros de poder colocaban a su virrey en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía le daba órdenes de achique, ajuste y deuda a la Casa Rosada. Así habíamos vivido. Bien, el paradigma había cambiado. ¿Cuánto? 180 grados. Pero no solamente eso. Aparece un tipo que termina con las leyes de perdón a partir de más o menos junio-julio de 2003, cuando Baltasar Garzón intenta, ante el reinado de obediencia debida, punto final e indulto, extraditar a 46 militares. Él estaba viniendo de los Estados Unidos, primera reunión con Bush. Reciben la notificación desde Buenos Aires y le dice a su jefe de gabinete, al actual presidente de la Nación, intentaron probar con el olvido y no pudieron. Intentaron con la impunidad y tampoco pudieron. ¿Y si probamos con la justicia? Y de ahí en adelante, un proceso que lleva al Parlamento a levantar la mano para terminar con las leyes de perdón y que de la mano de Néstor regrese memoria, verdad y justicia. A ver, otro jueguito. Supongamos que hoy es 24 de mayo de 2003 y faltan horas para que asuma esa ráfaga de viento patagónico que pasó por nuestra vida, de norte a sur y de este a oeste. Nada más que 7 años. Muy bien. Y yo les digo a ustedes, me parece que a partir de mañana se caen las leyes de perdón. Me parece que a partir de mañana, otra vez los juicios, memoria, verdad y justicia, van a ser juzgados más de 700 militares y 400 van a ir en cana. Y Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. Y ustedes llaman al médico. Creen que estoy loco.
Sin embargo, los tiempos políticos son imprevisibles, y mucho más cuando aparece un tipo que yo imagino la primera vez que tuvo que poner su firma en un decreto para ensanchar derechos, para empezar a cambiarle la vida a millones de seres humanos, se miró en el espejo y la imagen era en blanco y negro. Tenía anteojos más pesados, el pelo más largo y ni una sola cana. Y se jura a sí mismo que será fiel a su pasado, que será fiel a ella y a los compañeros que no están. Y de ahí en adelante empieza a ensanchar ese poder político. De un presidente que gana con el 22% de los votos, a los 2 años ya tenía mayoría propia, ya juntaba multitudes, tenía la espalda tan ancha que en 2005, reestructuración de deuda con quita del 70%, anuncio de pago al fondo, junto con Brasil, dato geopolítico importantísimo, después de tantas décadas mirándonos recelosos a ver qué país era la hipótesis de conflicto del otro, y termina el año con no al ALCA. Bueno, de haber asumido con el 22% a la construcción de poder propio, ladrillo sobre ladrillo, del año 2005, recién en la mitad del mandato, y hay un tipo que fue fiel a su pasado, pero a su vez a una matriz que tiene que ver con el modelo de país, que no es más que la resultante de las mejores tradiciones políticas, sociales y económicas del siglo XIX, del siglo XX, y ellos se encargaron de construirla del siglo XXI. Le agregaron un condimento fundamental: poder realizar el sueño de patria grande. A todo lo que dije, encima, patria grande. Hay casi 200 años entre esos gobernantes tan parecidos a sus pueblos, que aparecieron de golpe, y la frustración del Congreso de Panamá, de Bolívar y Monteagudo. Bueno, enfrentar al poder real, y de ahí la frase "no les tengo miedo", que sintetiza como nada y como nadie quién fue Néstor. Uno sabe perfectamente que hay que afrontar costos, que no es gratis. Nunca enfrentar al poder real es gratis. Ahora, si hay algo que no nos podemos permitir desde el campo nacional y popular es no hacerlo. Y Néstor subió al ring a veces con 2 o 3 tipos esperándolo, pero siempre con el pueblo detrás. Esto viejo que volvía era muy importante. Y había señales, sobre todo para aquellos que no creían tanto todavía, el 25 de mayo de 2003, cuando se seguía hablando del títere de Duhalde, y resulta que ese día en casa de gobierno estaban Chávez y Fidel. Y recupera el viejo militante también su propia memoria histórica de haber estado otro 25, pero en 1973, para la plaza de Cámpora, de Orticoz y Salvador Allende. Empezaban a unirse un montón de historias, un montón. Empezaba a hablarse de los compañeros que no estaban, empezaba a hablarse de la vieja matriz de la industria nacional, se archivaba por un rato largo apertura indiscriminada de importaciones, patria financiera, y volvía a nacionalizarse el Banco Central. Recuerden ustedes un dato que es fundamental y tiene que ver con aquel pliego de condiciones de Escribano desde La Nación, cuando faltaba tan poquito para que asuma. Bueno, muy bien. ¿Qué decía Escribano? ¿Qué decía el Departamento de Estado? Porque en realidad Escribano lleva un pliego de condiciones que primero pasa a buscar por Palermo, por la sede del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. Nada de andar tocando las leyes de perdón, y por supuesto, económicamente Argentina va a aceptar las órdenes de los centros financieros de poder. Achique, ajuste y deuda. Néstor dice no. Se lo dice en la casa de Alberto Fernández,
porque ahí Escribano le tira el pliego de condiciones. Y entonces va por la revancha Escribano y le hace un escrache público cuando la edita en La Nación. La hija de Escribano, Illa, recibió de manos de Alberto Fernández hace muy pocos meses su documento como Illa. Si su padre hubiese tenido razón y el kirchnerismo hubiera durado 6 meses, Illa no sería tan feliz. Estamos hablando de quien, a través de identidad de género, pudo ser quien soñaba ser. Pucha, se lo dio el kirchnerismo, se lo dio el campo nacional y popular. Y su padre había dicho que si no le hacían caso, esto duraba 6 meses. Por suerte, para ella y para tantos, duró 12 años. Alberto es hoy el hombre que gana con los votos de Néstor. Es muy loco lo que estoy diciendo. Pero Néstor está presente en cada elección como está presente Cristina. Néstor es la victoria de 2007, Néstor es la victoria de 2011, Néstor es la victoria de 2019. Sin dudas. Néstor y toda la matriz ideológica que renueva la matriz 46-55. Por supuesto, detrás todo el primer peronismo. La lista es larga, porque no somos casualidad. Néstor tampoco lo fue. La historia es un encadenamiento perfecto de causalidades, y Néstor, como militante de la década del 70, es un militante construido como hijo político de la resistencia peronista y esencialmente moldeado por el revisionismo histórico. No es una generación más, ni mejor ni peor, pero distinta, absolutamente distinta, porque por la vida de esos pibes había pasado Hernández Arregui, el Pepe Rosa, el Colorado Ramos, había pasado Eduardo Luis Duhalde, Ortega Peña, y ya la historia tenía caudillos federales, y ya podía hablarse de los 5.000 negros, mulatos, mestizos y originarios que habían cruzado los Andes con San Martín. De todo eso se moldea el regreso del campo nacional y popular en 1973, y ahí está la arcilla con la que terminó armándose el presidente 2003. La importancia de Néstor es enfrentar al poder real. Cuando yo citaba recién aquel discurso del Día del Ejército de 2006, no les tengo miedo, no es un discurso armado. Néstor saca de la galera esa frase, fruto que hay una formación militar que se está deshilachando, se está rompiendo, porque él habla de la necesidad de terminar con el ejército, de la doctrina de la seguridad nacional, y empezar otra vez a recuperar el ideario sanmartiniano. Habla del ejército de Sabio, de Mosconi, y los tipos se van. Y ahí les dice, no les tengo miedo. Néstor, generalmente de palabra urgente, dato que lo llevó por ahí en un mano a mano a convertir en privado algunas situaciones en error, supo tener demasiados aciertos políticos en esos mano a mano. Lo de los cuadros, por ejemplo, tiene una historia muy particular. Es un pedido que le hace el CELS, primero a De la Rúa. Se pueden imaginar la respuesta de la Rúa. Bien. Entonces después se reúne el CELS con Pampuro, el primer ministro de Defensa que tuvo Néstor. Pampuro dice, mirá, vamos a hablar con Néstor, esto es pesado. Néstor escucha a cada uno de los compañeros del CELS. Bajar los cuadros, Videla, Viñones, muy bien. Y no pronuncia palabra. Están esperando un sí o un no. Y la respuesta de Néstor fue el 24 de marzo. Listo. Se acabó. Y encima, esa misma tarde,
la ESMA. Fue un huracán y fue convenciendo a cada uno de los incrédulos sobre la base de realizaciones muy concretas, no de simbologías, sí de realizaciones muy concretas, muy concretas. Por eso es que el poder real se pone de pie y lo hace de la mano de Washington y empieza a intentar talar lo antes posible esa construcción latinoamericana. Intentan en 2002, en el golpe fallido en Venezuela. Terminan con Celada en 2009 en Honduras. Se cargan a Lugo en una jornada payasesca, en un impeachment que arranca a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Terminan con Dilma en un juicio político tan payasesco como el de Lugo, pero un poquito mejor armado. Y quien es hoy presidente de Brasil, cuando tuvo que anunciar su voto, se lo dedicó al militar que había torturado a Dilma. Y ese tipo fue presidente de la nación. Después Lula preso. Después el lawfare en la República Argentina para intentar la proscripción eterna del peronismo y el golpe de Estado en Bolivia. Mirá cómo se movieron. Mirá cómo se movieron entre 2002 y 2019. Claro que hubo costos que pagar, básicamente por habernos desembarazado de la deuda que teníamos con el fondo y por haberle dicho no al ALCA. Lo del fondo es un dato muy interesante. Néstor pagó con 9.500 millones de dólares de reservas los préstamos que habían sido contraídos desde Aramburu hasta Duhalde, desde 1957 hasta 2003. Muy bien. Macri recibió la deuda con el fondo en cero y la entregó en 44.000 millones de dólares. Muy bien. Ahí tenés otra vez al Departamento de Estado. ¿Cómo tengo que moverme para impedir que estos tipos vuelvan? Y en agosto de 2018 le tiran 54.000 millones de dólares, un salvavidas de 54.000 millones de dólares, de los cuales se toman 44.000 y se lo comen todo, todo, absolutamente todo. 100.000 millones de dólares de deuda nueva en 4 años y fugaron 95.000. Bueno, hay algunas diferencias entre las matrices, ¿no? Claro que sí, no cabe duda. Y ahí es donde yo me animo a plantear que las palabras son herramientas. No hay que temerles, hay que usarlas bien. Y hay dos que son políticamente incorrectas y periodísticamente ni te cuento. Hay que dar cualquier cantidad de exámenes después de decir en un micrófono enemigo y traidor. El asunto es que no todos los que no piensan como yo son enemigos, no todos los que no piensan como yo son traidores. Pero a esta altura del partido, después de 210 años de argentinidad, creer que la distribución de la riqueza, la soberanía, la democracia no tienen ni enemigos ni traidores, es un infantilismo que no me puedo perdonar. Entonces, cuando repaso a Néstor, su pelea es contra enemigos y traidores. Cuando repaso las dos presidencias de Cristina, es contra enemigos y traidores. Cuando hago el balance de la Argentina 46-55, es contra enemigos y traidores. Bueno, eso fue Néstor, animarse a enfrentar al modelo de colonia, ni más ni menos, porque él representa el modelo de país que no tiene enfrente a otro modelo de país. El modelo de colonia, obviamente, no es un paradigma nacional. El modelo de país es único. Es una mesa larga, con un montón de sillas, donde se sienta lo que ideológicamente, desde lo variopinto, es el campo nacional y popular. Discuten la herramienta, el cómo, el camino, la velocidad.
pero jamás el destino. El modelo de Colonia tampoco. Por lo tanto, Néstor implica para los tiempos observar cómo se ejerce el poder, esa cuotita de poder que le afanás cada vez que ganás una elección al poder real. Y en función de la acumulación de poder, después de ensanchar derechos, no cabe ninguna duda que esa cuota es cada vez más grande. Con Néstor, por ejemplo, se derogó la ley de flexibilización laboral por la que viene el fondo ahora una vez más. Con Néstor, por ejemplo, regresaron las paritarias, dormidas 10 años. 10 años. Con Néstor, 14 aumentos jubilatorios por decreto, hasta que llegó finalmente la ley de movilidad que terminó destrozando en diciembre de 2017 el macrismo por orden del Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy bien. ¿Cómo no hablar de Néstor? El libro hace centro en estos 7 años y linkea para atrás todo el tiempo para demostrar que el hombre es fruto de sí mismo, que el Néstor 2003-2010 se moldea con su propia arcilla. Y es ese tipo del que hablaba antes, el que cuando se mira al espejo en la casa de gobierno, en la soledad del despacho, en la soledad del poder, como se suele plantear, no cabe ninguna duda que la imagen era en blanco y negro. Hay un par de datos que no hay que perder de vista, que suman, que son importantes, que dan una mano para el balance y tienen que ver con algunos aspectos medulares de ciertas discusiones, tienen que ver con aspectos medulares de algunas decisiones. Y Néstor, en ninguna de esas circunstancias, algunas bastante límite, anduvo midiendo demasiado la relación de fuerza. Porque cuando medimos demasiado la relación de fuerza, nos quedamos en casa. Cuando tomamos conciencia de quién es el enemigo, el real enemigo, que es un tipo que tiene todos los días 1 centímetro más de altura que nosotros, nos quedamos en casa, porque cuando se enojan, matan. Entonces, haberlos enfrentado merece todos los homenajes que se nos crucen, que se nos pasen por la cabeza. Es un linkeo hacia el corazón de nosotros mismos. Nos vamos a descubrir en Néstor muchas más veces de lo que creemos cuando repasamos esa línea de tiempo, que hoy por ahí tenemos claro en lo general, pero que hemos perdido detalle por el paso del tiempo en lo particular. Quizás, hablando con ustedes, imagino que la mayoría es de Santa Cruz, son hombres y mujeres que han tenido el privilegio de que Néstor gobernara por ahí. Entonces hay un conocimiento distinto y un privilegio que, ponele, solamente tuvieron los cuyanos porque San Martín fue gobernador. Y los tipos pueden decir cómo fue ese tipo en la cotidianeidad, cómo fue ese tipo en las medidas del día a día. Bueno, en el caso de Néstor y de San Martín, una región y una provincia. El resto sabe de él en función de otras cosas que tienen que ver con ese tipo que se ensancha de norte a sur y de este a oeste. Bueno, yo no sé cómo, miro un poquito de reojo el reloj y queríamos darle un rato a la charla, al intercambio, que siempre es absolutamente sanador y la verdad que debe ser una de los mejores momentos de estas grandes excusas para comunicarnos con ustedes. Así que yo quedo a disposición de ustedes. Creo que tenemos 20 minutos más o menos y ojalá lo podamos aprovechar. Andás muteado ahí, Fernando.
Por ahí te tienen que dar. Ahora Ahí, sí, ahí tenemos. ahí va. Bueno, podemos mostrar el aplauso virtual también, compañeros y compañeras que aquí están presentes. Muchas gracias. La verdad que nos podríamos quedar horas escuchándolo y recordemos, gracias a la Feria Provincial del Libro y también valorar ese esfuerzo de redoblar todo el trabajo necesario para que esta feria se lleve adelante y agradecidos realmente a la participación en nombre de Gustavo Campana y todo el equipo de Radio Nacional, también transmitiendo para Radio Nacional Perito Moreno, Gobernador Gregores, El Calafate y Río Turbio. Vamos a empezar las rondas de preguntas para nada más y nada menos que Gustavo Campana, y yo me voy a encargar de hacer el papel de el hombre complejo, porque le voy a pedir que sean rapiditas y podemos ingresar todos y todas. Va a empezar Rodolfo Pancho García desde Bariloche, que está allí, el compañero desde San Carlos de Bariloche. Rodolfo, desmutimos tu micrófono y le hacemos la pregunta al autor de No les tengo miedo, Gustavo Campana. Te escuchamos. Bueno, gracias, querido Fernando. Una alegría poder participar de esta charla y recorrer esos momentos que se remontan en efecto a nuestros orígenes como nación, ¿no? Me preguntaba, y la pregunta es esa un poco para Gustavo, para no ocupar demasiado, ¿cuál es el destino de esa patria grande que tuvo quizá un momento de renacimiento y esplendor en ese pasaje de Néstor y que hoy se ve sin duda disminuida y amenazada con un futuro que nos resulta incierto? ¿Cómo lo ves, Gustavo? Yo creo, Pancho, que venimos de 210 años de batallas inconclusas. Nadie ganó, nadie perdió. Son avances y retrocesos continuos, revoluciones y contrarrevoluciones, reformas y contrarreformas. Y si bien la derrota generalmente tiene un costo muy alto, el imperio en cualquiera de sus reformulaciones siempre se encargó de empiojar nuestra historia. Hablaba yo del Congreso de Panamá y es Inglaterra el que se mete para empiojar el sueño de Bolívar. Puedo hablarte de la guerra de la Triple Alianza, que sin duda es uno de los, yo te diría, uno de los datos más importantes que tenemos que revisar, porque ¿cuál fue el pecado de aquel Paraguay? El pecado fue tener máquina de vapor, producción en serie, independencia económica, ferrocarril propio. Y entonces el inventor de la revolución industrial no lo podía permitir, no podía permitirse perder mercados dentro de América Latina y encima que esa enfermedad se reproduzca. Y le pusieron guita a 3 países para aniquilar a un Paraguay que después de aquello, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, nunca más tuvo industria nacional. Algunas derrotas han sido terribles. El Plan Cóndor y el efecto dominó de dictaduras después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, con la llegada a Chile de Milton Friedman y comenzar a trabajar las recetas neoliberales por primera vez, tuvo un costo altísimo. Doctrina francesa, doctrina de la seguridad nacional, y en el caso nuestro, no cabe ninguna duda, con una población absolutamente sindicalizada, conciencia obrera, conciencia de clase, el castigo fue mayor. La Argentina, previo al golpe, tenía 2,5% de desocupación, 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda externa, fábricas con trabajo a 3 turnos e industria nacional de pie. Bien, yo creo que en eso de los flujos y los reflujos, los tiempos políticos son absolutamente imprevisibles. Y algunas situaciones que nos parecen, bueno, ya está, no se va a dar nunca más. Mañana te despertás y empieza a macerarse a fuego lento la sublevación del subsuelo de la patria sin que lo sepamos. Y Néstor es un ejemplo clarísimo de todo eso. Quizás el que tenemos más a mano, el más fuerte, porque ¿cuándo tuvimos tiempo de poder soñar Néstor, Chávez, Evo, Lula, Dilma, Cristina, Pepe, Correa? ¿Cuándo? Nunca. Y sin embargo, un buen día se dio. Yo creo que esa pelea está latente,
que cada uno de nosotros, a ver, deben haber escuchado 1000 veces que la historia es un capricho circular, que generalmente andamos como que te levantaste hoy y decís, che, pero no estamos discutiendo lo mismo que discutía mi viejo, mi abuelo, che, pero esto es siempre lo mismo. Claro, pero no porque la historia sea un capricho circular, casi, no sé, esotérico, sino porque la batalla no terminó. Entonces nosotros estamos discutiendo en el mismo lugar lo mismo que discutieron nuestros abuelos, nuestros viejos, y seguramente serán las mismas cosas que van a discutir nuestros hijos. Yo, como planteaba Marechal, me decreto un argentino en estado de esperanza y siempre estoy abierto a que venga un compañero y me invite a un sueño. Al estilo Néstor, esa parte del discurso notable en la Asunción, escrito por Cristina. Néstor llega la noche anterior y estaban Zanini y Cristina esperando que el tipo, che, loco, cerremos el discurso, ya está, ¿lo leíste? No, todavía no. Néstor, son las 10:30, 11 de la noche, ¿cuándo lo vas a leer? Bueno, ahora. Y se los devuelve el grito de, esto es una porquería. ¿Cómo una porquería? No dice nada, el final. Y ahí nace, vengo a proponerles un sueño. Pero ahí está Cristina, que había hecho también el discurso cuando Menem se niega a la segunda vuelta. Escribano contesta en La Nación, quien haya escrito eso debe alejarse del presidente. Bueno, es muy interesante ver esa hermosa mixtura de estos dos actores políticos en un tiempo irrepetible. La verdad que no se da tan seguido una comunión entre compañero y compañera para llevar adelante de la mano al país. Por ahí el antecedente más cercano lo tenemos entre Perón y Evita, yo te diría un montón de diferencias entre los personajes, pero sí en esto de que la mesa familiar a la noche de lo único que se hable es cómo le cambiamos la vida a millones de argentinos mañana. Yo creo en la posibilidad de que nos demos una segunda oportunidad, pero no es una esperanza boba. Creo que los ciclos del neoliberalismo se agotan en sí mismos. Los nuestros tienen que venir ellos a apagar el fuego. El fuego de ellos se agota solo y se transforma en ceniza en función de que te dejan sin laburo, sin industria. Ya está, cuando se comen la economía real, chao, listo, se acabó. Es una crisis de deuda, la primera crisis de deuda vuela todo por el aire. Pero a los fuegos nuestros hay que apagarlos. Esa es la diferencia. Ahí está Fernando, que le den una mano. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Gustavo, bueno, te transmitimos mientras se prepara la próxima pregunta, alguna compañera seguramente, te transmitimos mensajes de mucha gente siguiéndonos por las redes sociales, por las plataformas digitales, por YouTube también. Tatiana Belotowski, Gustavo, qué gusto verte. Claudio Martín Adolfo, en el Día de la Lealtad, qué gusto escuchar a Gustavo con esta presentación y qué título, no les tengo miedo. Excelente, gracias, dice Mario. Bueno, son muchos los mensajes que van llegando de compañeras y compañeros y que se van sumando precisamente a esta edición número 26 de la Feria del Libro en la provincia de Santa Cruz. Estoy viendo alguna mano levantada. Próxima pregunta. Excelente, gracias, dicen algunos de los mensajes. Bueno, y lo que decía Gustavo, de paso vamos viendo la próxima pregunta. Lo que decía Gustavo de la carga emotiva, y Gustavo no cree en las casualidades, sino en las causalidades, digo, del entorno patagónico y lo que significa Néstor aquí en la provincia de Santa Cruz. Justamente en el auditorio donde estamos hablando, aquí en Río Turbio, Néstor ha estado un montón de oportunidades, aquí mismo, hoy en soledad producto de esta pandemia, ¿no? Pero este estudio tuvo la presencia de Néstor Kirchner, y la mesa donde nosotros tenemos nuestra computadora fue donada por quien fuera oportunamente diputada provincial de nombre Cristina Fernández de Kirchner, nada menos. Fíjate la carga emotiva, Gustavo, que aquí por estas latitudes. Mirá, con todo lo que estás diciendo. Preguntar eso justo. Con todo lo que estás diciendo, y por ahí sirve para
reforzar lo que planteaba Pancho, sin ir tan lejos. ¿Podíamos soñar este Zoom en 2016 con la ferocidad que en Radio Nacional tuvo Cambiemos? ¿Podíamos soñar este Zoom en 2017 cuando los tipos tenían acciones que demarcaban como un sueño de perpetuidad? La verdad, éramos pocos los que entendíamos que era posible, que era factible, que no había que irse, que había que resistir, que había que aguantar. Y la verdad que no pensábamos que iba a ser tan rápido. Dejaron por eso tanta huella, porque hubo una borrachera de impunidad que generó que los tipos dijeran, bueno, dejá. Es como irte de tu casa y dejar todo patas para arriba, si total no viene nadie, y caíste con visitas. Esto es lo mismo, dejaron las huellas en todas partes. Pero la alegría de que podamos estar en este Zoom, cuando hace 3 años, la verdad, no teníamos en algunos casos la posibilidad de poder soñarlo. Uno de los puntos centrales, Gustavo, que tenés muy aceitado y has hablado, recordá precisamente los despidos en el INTI, también en la agencia de noticias Telam. Sí, bueno, en aquel tiempo se suma Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la empresa minera de la ciudad de Río Turbio, una creación geopolítica aquí precisamente, y va a preguntar por Yacimientos Carboníferos Río Turbio Gustavo. Un placer tenerlo en este Zoom. Le va a preguntar al autor de No les tengo miedo, Gustavo Campana. Te escuchamos. Gustavo, adelante. Ahí lo desmuteamos a Gustavo y va a preguntar Gustavo, como decíamos, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que además es un delegado gremial, columna vertebral del peronismo. Adelante, Gustavo. Hola, compañeros, compañeras, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, la verdad que muchas gracias, Gustavo, por la experiencia que hoy está transmitiendo. La verdad que hace 3 años no podíamos soñar nunca esto, menos esta pandemia que uno está atravesando, pero bueno. Hoy veo que tenemos que ganar las redes sociales, ya que no podemos estar en las calles, que es lo nuestro, ¿no? Y que también que nos hace estar juntos a los compañeros. Más hoy, un 17 de octubre, hablar de Néstor, una lealtad peronista, es justamente al nombre que tenemos que traer a nosotros, lo que es Néstor, Cristina, y todos los compañeros que estuvimos resistiendo estos últimos 4 años del macrismo. Por ahí lo que dice el compañero Gustavo es verdad. Por ahí lo mío no es tanto preguntas y por ahí es más para compartirle la experiencia que ha tenido uno. Yo soy de Río Gallegos, nacido y criado, y bueno, me tocó, como dice acá el compañero Fernando, en el 2018 ser uno de los ajustes del macrismo en el yacimiento, pero bueno, salimos a pelearla. Tenemos faros donde nos vemos reflejados siempre. Yo por lo menos quisiera transmitirle acá a la mesa en lo corto, en este tiempito corto, mi experiencia de lo que me pasó. Cuando fui despedido, yo milito en la Cámpora. Yo fui uno de cuando se nos fue Néstor, ahora van a ser 10 años, en el 2010, era un tipo, tengo 40 años, era un tipo que me crecí mi adolescencia en el menemismo. Fui uno que era, no antipolítica, pero sí era uno, me consideraba de izquierda, mi ideología política. No creía en la política, creía que eran, como dice ahí el compañero, era todos chorros, un país totalmente devastado, pero cuando se nos fue Néstor sentí una cachetada fuerte. Me acuerdo que esa experiencia fue muy fuerte para mí. Dije, Néstor dio la vida por sus ideales, por nuestra patria, y fue uno de los tantos convencidos que salió a la calle, acá en Río Gallegos, para ir a despedirlo a nuestro cementerio, ¿no? Y de ese día me puse a militar, de la mano de los compañeros de la Cámpora. Tengo el orgullo que el compañero referente nuestro de la Cámpora es el hijo de 2 presidentes, justo el compañero Máximo, que él tuvo la confianza en mí, en ponerme él en el yacimiento a trabajar, porque siempre había estado trabajando lo que es para el privado y sé que cómo era el látigo, ¿no? Que no teníamos derechos y siempre tenía que trabajar siempre después de hora. Y bueno, me puse a militar con los compañeros de la Cámpora. El compañero Máximo vio que tenía algo, que me dijo, bueno, compañero, acá tratá de formar algo. Me inicié gremialmente, hoy soy dirigente de ATE. En la resistencia que dimos en el 2018 era dirigente de ATE y dimos una pelea a la altura de las circunstancias, que era defender nuestro yacimiento y también lo que era defender la bandera nacional, ¿no? Porque la industria nacional es de todo. Por ahí mi compañero Máximo, que lo digo con orgullo, el día que fui despedido, al otro día me mandó a buscar con un compañero referente como el compañero Matías Bessi, me acuerdo.
y bueno, como podrán saber, era una noticia muy fuerte. Yo no soy de las personas que se decae, sino que soy una persona por ahí muy, muy impulsiva. Tenía mucha bronca, mucha impotencia, y lo que me bajaron todos esos decibeles de bronca e impotencia para ponernos a trabajar en una resistencia firme y que la llevamos adelante fueron los compañeros. Compañero Máximo, me acuerdo que al otro día que fui despedido tuvo la gentileza de recibirme y decirme: mirá, negro, la manera acá de combatir es ser un eslabón firme en esta cadena que vamos a dar a la resistencia. Vamos a tener compañeros que se van a tirar abajo, vamos a tener compañeros que van a querer prender fuego todo, pero esa no es la manera. La manera de resistir en la calle, en conjunto, en lo colectivo, y vamos a demostrar que vamos a poder lograr la defensa acá desde el sur para llevarla en todo nuestro país. Así lo logramos. A los 5 meses de haber sido despedidos fuimos recorporados por el mismo gobierno que nos despidió, le torcimos el brazo y nos tuvieron que volver a reincorporar, y eso para mí es un orgullo muy grande y un agradecimiento muy grande que tengo a todos los que están acá presentes y todos los compañeros, porque realmente nuestra lucha la llevamos a nivel nacional. Hicimos acampa frente al Congreso, le llevamos 7 toneladas de carbón para que vean que el carbón de Río Turbio existía y que no era una mentira, que esa industria que soñó Perón y la que la trasladó con Evita era una realidad, y la que después los transformó Néstor y Cristina cuando le tocó llegar a la Casa Rosada fueron los primeros mineros que la verdad que vinieron a hacer las mejores inversiones. Lástima que después, bueno, nos tocó la paralización del malcrismo, pero hoy teniendo al compañero Aníbal Fernández, que ayer justamente tuvimos una videoconferencia con él, la verdad que hoy estamos de nuevo por el buen camino que es ese. Así que bueno, quería trasladarle por ahí en esta videoconferencia mi experiencia. Lo que tenemos que por delante es muy difícil, pero tampoco es imposible. Me gusta cuando decimos que no le tenemos miedo, porque somos una organización política como tiene que ser, creemos en la democracia, no somos tan descerebrados como la derecha, que salen a romper por ahí la pandemia y se sienten con la impunidad de hacerlo. Hoy lamentablemente tenemos que estar en nuestras casas, pero acá estamos firmes. Le quiero agradecer nuevamente al compañero Gustavo, que sus palabras la verdad que se le inflan el pecho a uno, por lo menos a mí, en lo personal, nos llena de esperanza, y siempre tener estos pensamientos como lo del compañero y la experiencia nos sigue marcando que vamos por el buen camino, ¿no? Al lado de nuestras madres, de nuestras abuelas de Plaza Mayo, nuestros hijos, nuestros nietos recuperados, que esta es la lucha, este es el camino que tenemos que seguir, y de acá del sur, bueno, la bienvenida y agradecerles a todos los compañeros y compañeras. Veo muchas compañeras que somos de la misma orga, me siento muy contento, por ahí no lo estamos viendo, pero igual les quiero mandar un saludo muy grande. Y de acá del sur tenemos la mejor escuela, yo por lo menos salí de Gustavo, acá. Nos van sacando del aire. Por favor. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo eterno para todos. Gracias. Gustavo Dicerreté, Gustavo Campana, reforzamos ahí, ¿no? Y vos sabés muy bien, lo que no le perdono al peronismo es que cuando viene un obrero a pedirme aumento de sueldo me mira a los ojos, ¿no? Robustiano Patrón Costas, creo que es la mejor definición de peronismo, porque el problema nunca era la guita, el problema era la dignidad. ¿Quién te la dio? ¿Quién te crees que sos? Y a partir de ese momento cambia todo para siempre. Y Robustiano Patrón Costas era, hasta junio del 43, el hombre elegido en la Cámara de Comercio Argentino-Británica para hacer la continuidad de la década infame. Mirá qué pibe, ¿no? Ser Robustiano Patrón Costas, así se hacía llamar. Y si un tipo no le perdona al peronismo que un obrero le pida aumento mirándole a los ojos, está todo dicho. No, es un resumen perfecto de esa batalla, que tiene adversarios, pero que también enemigos, que no es lo mismo. Gustavo, el agradecimiento a ti. Bueno, esperamos habernos ganado, cada uno de los que estamos aquí, la firma del libro, por lo menos. Sí, por señor. Eso estamos acá. Te veo muy puntual, casi vienen las noticias, podríamos anunciar el informativo. Tranquilamente. Es espectacular la puntualidad y el programa de radio que hemos hecho. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo. Gustavo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ese aplauso para Gustavo Campana, autor de No les tengo miedo, el libro sobre Néstor Kirchner.
en la 26ª edición de la Fiesta Provincial del Libro. Agradecemos al gobierno de la provincia de Santa Cruz, agradecemos al Ministerio de Gobierno, en nombre de su ministro Leandro Zuliani, y también a Oscar Canto y todo su magnífico equipo de trabajo que han puesto y redoblado esfuerzos para llevar adelante la presentación artística y cultural. Gracias a las radios participantes y a cada compañero y compañera que participó de este Zoom. Sigue la programación entonces en esta edición número 26 de la Feria Provincial del Libro.